Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros participantes a esta serie de talleres que hemos habilitado de parte de Graphosoft, en continuidad precisamente con esta opción que se está presentando para ampliar y mejorar y dar a conocer las herramientas que tienen nuestras diferentes plataformas. Recordamos que son nuestros usuarios de Valual, Cuental y Globo. Esta tarde entonces vamos a mirar un taller práctico de todo lo que es el proceso de liquidación y emisión de las provisiones de nómina electrónica. Vamos a acompañarlos entonces. Ya aquí nos conocen, viciositos como cada jueves, Freddy Rangel y Lucía Jiménez. Bienvenidos. Vamos a tener entonces este orden del día. Hola Freddy, buenas tardes. Hola Lucía, ¿cómo está? Buenas tardes y buenas Bien, tardes a todos muchas los gracias. asistentes. Bueno, entonces vamos a tener este orden del día. Una introducción, el marco conceptual, la preparación de las provisiones, las funcionalidades de esta herramienta que cuentan las diferentes plataformas y ya el desarrollo del taller como tal, dividido en tres fases, donde vamos a mostrar primero la liquidación periódica de la provisión, la provisión en el reporte mensual en la nómina electrónica y la otra opción que es a través de la opción de provisión como tal, que es para los efectos del reporte consolidado de la información. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Bueno, y por final, como siempre, ya saben que ustedes pueden hacer uso del chat para ir indicando aquellas preguntas, inquietudes y al final con todo gusto. Recordamos que estos talleres están en el enfoque de fortalecer las herramientas y el proceso dentro de nuestras plataformas. ¿Listo? Freddy, bienvenido y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Lucía. Reitero la bienvenida para los participantes a uno más de nuestros talleres. Como lo decía Lucía, esto es en pro de fortalecer todas las herramientas que tenemos, optimizar y de pronto que ustedes también puedan apreciar de pronto la herramienta, cómo funciona. A veces pues sabemos que la tenemos, la utilizamos, pero hay cositas que de pronto nos falta como aprender a manejarlas y estos talleres pues fortalecen esos conocimientos. En el día de hoy, en el taller práctico de provisiones de nómina, vamos a ver el marco conceptual. Recordemos que siempre tenemos que hacerlo sobre un concepto, o sea, sobre qué concepto, el marco conceptual de qué significa cada uno de los términos que nosotros vamos a utilizar en los diferentes procesos del taller. La configuración, la liquidación y pago, la nómina electrónica, las novedades, gestión de pendientes de pago, informes generales. Esto es lo que vamos a abordar en el día de hoy. Tener en cuenta que en nuestras tres plataformas, Cuenta el Globo y Valual, tenemos la opción de generar estos documentos que podemos enviar a la DIAN. Bueno, iniciemos con el marco conceptual. ¿Qué son prestaciones sociales? Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis así pues a grandes rasgos. Son un beneficio adicional que la ley o la empresa concede al trabajador como la prima, la prima de servicio, las cesantías, interés sobre cesantías y las vacaciones. ¿Qué es una provisión? Las provisiones de nómina son los valores que la empresa reserva y se crean cada vez que se liquida la nómina mes a mes. Entonces, cada vez que liquidamos una nómina, se va generando una provisión. Entonces, ahí ahorita vamos a revisar en el sistema cómo podemos identificar y diferenciar cuando estamos haciendo un pago y cuando estamos haciendo una provisión. ¿Qué es una prima de servicios? Entonces también vamos a tocar mucho el tema de las primas. Entonces que se establece que por cada año laborado se debe pagar un mes de salario. Es decir, si el año tiene 12 meses, en cada mes se debe provisionar una doceava parte. En consecuencia, cada mes se guarda el 8.333% del salario. Esto es lo que está calculando el sistema. Esto lo calcula en base a todo lo que ustedes digan que es salario, porque ustedes tienen el salario y adicional cuando hacen las novedades, también allá tiene un check donde le dicen que constituye factor salarial. Ese factor salarial se lo incrementamos a la base que es el que está en el contrato para sacar este 8.33%. Lo mismo en las cesantías. En el caso de las cesantías se debe provisionar también el 8.33% porque es un mes de salario por cada año trabajado. También vamos a encontrar los intereses sobre las cesantías que se liquida aplicando el 12% a la provisión de cesantías. Tener en cuenta que en el sistema se está haciendo el sistema de causación por mes de los intereses a las cesantías, porque recordemos que son dos fórmulas diferentes. Una es la causación mensual y otra ya la causación ya cuando se hace la liquidación. La fórmula difiere porque en la causación mensual no sabemos cuánto tiempo vaya a estar el empleado en la empresa. Asumimos de que va a estar un año completo,
pero no sabemos si realmente está el año completo, entonces por eso es que él va causando, haciendo el sistema de causación mensual, pero al final por lo general hay que hacer un ajuste si la persona o el empleado no trabajó el año completo. Y las vacaciones, que el porcentaje de la provisión de vacaciones es la mitad, o sea, es decir, el 4.17%, que corresponde a 15 días por año, mientras que los otros conceptos son 30 días por año de trabajo, como lo decíamos anteriormente. Ahora, para poder hacer una liquidación correcta de la nómina, ¿qué debemos ver? ¿Qué debemos revisar? ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces, debemos verificar los valores base, el salario, el auxilio, y eso lo vamos a ver en los datos de la empresa. Voy a mostrarles dónde vamos a ver ese concepto. Entonces, debemos verificar en la pestaña datos, ya estando entrando aquí en el sistema, en la pestaña datos, regáleme aquí un momentico, ya, ahora sí. En la pestaña datos de la empresa en Cuental, vamos a encontrar en el botón editar una pestaña que se llama nómina. Aquí vamos a encontrar unos campos que son el salario mínimo y el auxilio de transporte. Estos dos campos debemos estarlos actualizando pues cada año. En algún momento se decía, bueno, ¿y por qué no nos lo dejan allá automático? No, porque es que si ustedes no han hecho el cierre del año y si lo dejamos automático, entonces cuando van a hacer la liquidación de enero les queda con el salario van a hacer la liquidación de diciembre, no han cerrado diciembre, y si lo actualizamos entonces va a quedar con el salario de enero. Sí, entonces no lo podemos hacer automático, tienen que ser ustedes mismos cuando ya consideren y ya tengan todo el cierre de su periodo, vienen y le cambian aquí el salario mínimo al año siguiente, al vigente. En Globo, ¿dónde lo encontramos? En Globo lo vamos a encontrar también en la configuración, en la empresa, editar. También tenemos la misma pestaña, salario mínimo y auxilio de transporte. Ahí están. Entonces, a eso es a lo que se refiere la presentación en cuanto dice que verifica los valores base de salario y auxilio en los datos de la empresa. También vamos a verificar los conceptos configurados en la nómina. Entonces, esos conceptos, cuando hacemos las capacitaciones de la nómina, vamos a darnos cuenta que vamos a mirar, nómina conceptos, los que vamos a parametrizar aquí. ¿Qué significa? Que si yo tengo parametrizado el sueldo, el auxilio de transporte, pero no tengo parametrizada la cesantía, los intereses de las cesantías, o la prima, o las vacaciones, él simplemente no me las va a liquidar. Él solo va a liquidar lo que tenga cuentas contables. Entonces, si tiene la cuenta contable, me lo liquida. Si no tiene cuenta contable, pues quiere decir que ustedes no necesitan ese concepto y no lo va a liquidar. Por lo tanto, hay que verificar que también esté ese concepto creado. Eso es lo que dice que verificar los conceptos configurados en la nómina. Vamos a verificar también los valores asignados en los contratos. Entonces, también eso lo vamos a revisar. Entrando al contrato, vamos a ir donde está cada uno de los contratos y vamos a verificar cuál es el valor que tenemos asignado a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando hay cambio de año y siguen con el mismo contrato, entonces hay que actualizarlo al nuevo salario. No por el hecho de que yo haya actualizado aquí en datos el salario mínimo vigente. No, es que él se gana el salario mínimo. Sí, pero es que usted actualizó fue el salario del sistema, el general. Pero a cada contrato también hay que ingresar y aumentarle. De pronto la persona no tuvo el incremento de ley, de pronto le aumentaron más. Sí, entonces no se le puede aumentar automáticamente el de ley, porque puede que la empresa diga, no le vamos a aumentar el porcentaje legal, sino que vamos a tener un aumento mayor. Entonces cada empresa sabe cuánto le aumentaron a su empleado y vienen aquí al contrato, le dicen editar y le cambian el valor. ¿Sí? Y vamos a verificar también que estos valores son valores mensuales, recordemos que son valores mensuales, que es que pagamos quincenal, no importa, tranquilos que para eso aquí abajo el sistema le están diciendo que el periodo de nómina es quincenal, pero este valor que va aquí es un valor mensual, tener en cuenta que es un valor mensual. Ahora, y también agregar las novedades del periodo. Entonces, también en agregar las novedades del periodo puede suceder que ustedes en el momento que están haciendo la liquidación de la nómina le digan, pero si es que ya le creé las novedades y las provisiones de las prestaciones sociales no me están coincidiendo, no, porque a veces muchos tienen de pronto allá un Excel, revisan en el Excel y revisan aquí en el sistema y no les coincide. ¿Por qué? Pues sencillamente cuando hicieron la novedad, a este no tiene novedad, pero vamos a decirle aquí crear nuevo. Entonces, cuando hicieron la novedad, no le pusieron o no le chequearon aquí abajo donde dice que esa novedad constituye salario o es factor salarial para las prestaciones sociales. Entonces, por eso puede haber una diferencia.
Entonces, yo tengo una novia, por ejemplo, horas extras, tengo una novia, digo que son prestacionales, entonces tengo que darle clic donde dice constituye factor salarial para prestaciones sociales, o si no, no me las va a incluir. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, en este caso, la diapositiva de agregar las novedades del periodo. Y luego sí ya generar la liquidación periódica y verificar las cuentas y valores de la provisión en la imputación contable, que significa que de todos modos cuando yo genero la liquidación, yo verifico mi contabilidad para que verifique, o sea, revisar que sí esté bien contabilizado todo, porque puede ser que en algún momento no me esté calculando bien, o puede ser que en algún momento la cuenta que se utilizó no era la correcta, entonces tengo que revisar por qué de pronto la parametricé mal. Eso sería lo que vamos a tener en cuenta para la preparación y a realizar un correcto procedimiento en la liquidación de la nómina. De pronto algo por agregar, Lucía. No, no, Freddy, ahí estaríamos ya bien. De pronto hacer un paréntesis. Precisamente como en estos talleres están nuestros diferentes usuarios de las plataformas, voy a hacer aquí como un break. Precisamente, Valual, como explicar qué es Valual, qué es Globo, pues porque algunos probablemente solo utilicen una y no la otra. Valual, Graphosoft dentro de sus desarrollos tiene los 3 programas. Valual es un software de emprendimiento y pues adicional cuenta incluido con todos los procesos electrónicos normativos vigentes al momento, ¿no? Pero es una estructura administrativa que no tiene enlazado ningún proceso contable, ¿sí? Y Cuenta sí es precisamente nuestra herramienta para los usuarios, sobre todo el sector comercial. Y Globo es nuestra plataforma o nuestro software médico, ¿cierto? Que también tiene implícito pues todo lo que es la parte de contabilidad, como para poner en contexto ahí a nuestros diferentes participantes y también nos vayan conociendo como empresa. Voy a compartir entonces mi pantalla. Freddy, me confirma por favor que la tenga la visualización. Sí, ya. Listo. Y volviendo al tema, vamos a mirar entonces la funcionalidad que cuenta nuestras diferentes plataformas para lo que es el envío y la liquidación de las provisiones. Entonces, lo primero que nos va a permitir es precisamente configurar los conceptos de provisión. Entonces ya Freddy lo mencionaba y lo mostraba en cada una de las plataformas, desde qué momento inicio yo definiendo los conceptos que hacen parte y hacen base para la liquidación de las diferentes provisiones. ¿Qué me va a permitir adicional? Agregar precisamente una vez hecha la liquidación de esas provisiones en mi nómina, que se liquiden y se registren y se reporten, ¿sí? Cuando es contable también haga su proceso contable y de envío. Me va a permitir hacer la gestión y pago de provisiones, agregar provisiones en nómina electrónica, es decir, reportarlas dentro de mi nómina, y adicional, pues entonces los diferentes auxiliares de contabilidad por cuentas de provisión. Los informes ya los vamos a mirar entonces. Ahora lo que vamos a ver es precisamente ya dentro de los talleres, el ejercicio práctico que nosotros planteamos, los diferentes procesos desde la liquidación hasta la emisión y notificación electrónica de estos conceptos. Aquí, Freddy, si también me ayudas un poquito antes de iniciar precisamente lo del taller. Lo primero y lo que hay que tener muy claro es que en el ejercicio de la emisión de la nómina electrónica, lo que hacemos en el momento del reporte no es un documento o un soporte de pago para el empleado. Cuando yo hago la emisión desde soporte de mi documento electrónico, es precisamente ese, es un soporte para la notificación que yo le hago a la DIAN de los diferentes conceptos que se entenderá que corresponde a los costos y gastos que yo me voy a deducir en la declaración de renta, ¿sí? Entonces, en ese entendido, precisamente nuestras plataformas están estructuradas al momento para ese reporte de ese documento electrónico, ¿sí? ¿Estamos ahí, Freddy? ¿O me ayudas a agregar de pronto algo más de pronto ahí que, para hacer claridad? Sí, en el tema de lo que usted está, digamos, hablando, Lucía, de pronto para aclarar un poquito el tema. Cuando nosotros en el proceso pues, que se traía hasta diciembre,
cuando se hacía el tema del envío, digamos que anual de las prestaciones, de las provisiones, ese comprobante de nómina, pues se lo estábamos enviando al empleado. Es más, de hecho, en este momento se lo estamos enviando. Sí, espérenme, Pero, yo le voy mostrando cada una vez, de sí, pronto para pero que nos entendamos. cuando la empresa opta por enviar las provisiones mensuales, cuando le está enviando las provisiones mensuales, este comprobante, pues ya deja de ser el comprobante de entregarle al empleado porque ahí estamos agregando unos valores adicionales. Sí, entonces eso está implícito en los conceptos de la DIAN, está implícito pues en ese tema normativo. Pero pues si no están enviando digamos que las nóminas mensuales, ese comprobante se lo pueden enviar al empleado, no hay ningún problema porque pues están haciendo el proceso como se venía trabajando hasta anteriormente. Sí, vale. Quería hacer de pronto eso antes de, precisamente porque lo que vamos a hacer aquí es la construcción del documento electrónico en esta primera fase. Entonces, lo primero, dentro de la preparación y lo que nos permite y lo que está planteado entre el taller es la liquidación que yo hago mes a mes o quincenal. Igual el reporte es consolidado en las fechas estipuladas. Entonces, ¿cuál es esa ruta precisamente? Yo me ubico en mi sección de nómina, voy a mostrarlo acá en Cuental. Cuenta, nómina, movimiento, crear nuevo, y acá pues ustedes van a hacer la liquidación de acuerdo a la forma precisamente que ustedes liquiden y paguen sus respectivas nóminas. Para el ejercicio yo lo voy a hacer aquí mensual, voy a validar primero los contratos que tengo activos, voy a liquidarle a Alan. La fecha, entonces voy a liquidarle por ejemplo del 1 de enero al 31 de enero, y acá están las diferentes opciones que ustedes tienen para hacer la liquidación de las planillas. Pueden hacerlo a través del tipo de tercero, pueden hacerlo por sucursal o específicamente por un empleado, que es lo que yo voy a hacer en el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta precisamente? Que de acuerdo al filtro que ustedes le den acá, pues el sistema hará la liquidación. Él siempre me va a liquidar el contrato que tenga allá dentro de su concepto mensual, en el rango de fecha que yo estipulando y que esté activo, pues va a ser la respectiva liquidación, ¿sí? Entonces, aquí la recomendación que nosotros siempre damos a nuestros diferentes usuarios en el proceso de los documentos electrónicos, antes de hacer la generación y reporte, hacer todos los procesos de auditoría y revisión para verificar que la liquidación es correcta, ¿sí? Entonces, aquí sencillamente yo tengo las opciones de validar a través del comprobante que me va a mostrar los conceptos propios del empleado y lo que yo haya incluido como novedades dentro del comprobante y todos los datos. La otra opción, pues ustedes pueden revisar aquí, si no es una nómina muy extensa, o con esta opción que tenemos acá para descargar esa nómina a través de un archivo de Excel. Entonces, vamos a repetir nuevamente el proceso desde Globo como para ponernos en contexto también. Aquí sería a través de contabilidad, en nuestros usuarios de Globo, contabilidad, nómina, movimiento, crear nuevo, y aquí sí todo se vuelve exactamente igual. En Valual ya sabemos que como es un proceso netamente administrativo, la nómina es totalmente diferente, es una construcción uno a uno, y aquí sí ya había que incluir de manera manual todos los diferentes conceptos y que vayan a hacer el reporte. En nuestras dos herramientas que son Globo y Cuental, sí el proceso es automático debido a las configuraciones previas que se generan. Entonces aquí sencillamente le damos ya a generar. Recordar que la fecha en este caso debe ser el último día del periodo que usted le esté liquidando. Yo liquido 1 de enero, entonces lo dejo a 31 de enero. Indicaremos la forma de pago. Y aquí, listo. Y aceptar. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte. Entonces, cuando yo ya hago la liquidación, a ustedes les van a aparecer aquí dentro de la liquidación esta P en naranja que aparece acá. Eso significa que son las provisiones que el sistema hace captura para generar los diferentes reportes electrónicos, ¿sí? Entonces, esta sería la primera parte, que en nuestro software sería menú, nómina, movimiento, crear nuevo. Entonces, es esto que acabamos de hacer aquí. Movimiento y crear nuevo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería entonces el siguiente proceso? Agregar provisión mensual en la nómina electrónica. Entonces, generar el documento soporte de nómina electrónica, y la ruta sería
menú de nómina, soporte, el detalle y aparece la opción de agregar provisión. Entonces, aquí es donde nosotros siempre hacemos también el énfasis que el reporte, que usted como quiera hacer el reporte precisamente de las provisiones, pues es totalmente a la libre opción y de pronto al criterio profesional de cada una de sus entidades. Nosotros, como el software y como empresa, les ofrecemos la alternativa de que ustedes puedan reportar mensualmente o consolidado. Entonces, esta segunda parte del taller que tenemos aquí es hacer la adición de esa provisión mes a mes en el reporte de la nómina electrónica. Entonces, una vez yo haya hecho la generación y la liquidación de mi nómina, ¿cierto? Y dentro de los tiempos estipulados, voy a hacer el envío y la notificación. Entonces, lo hacemos aquí a través de la opción de soporte. Filtra el año, el mes, como liquide enero. Vamos a consultar enero, por ejemplo. Y acá tengo dos liquidaciones, Laura y Ala. Entonces, voy a reportar, por ejemplo, a Laura. Ampliamos en la lupita y aquí es donde aparece esta opción de agregar provisiones. Si yo le doy clic, el sistema lo que hace es que automáticamente de la liquidación y de estos valorcitos que aparecen aquí, precisamente, acá, esta P, esto es lo que me trae aquí. Él me va a consolidar dentro de la emisión de mi documento electrónico las provisiones que se hayan liquidado dentro de esa nómina. Y sencillamente aquí ya hacemos el envío de esa nómina electrónica, ¿sí? Si las necesito eliminar, sencillamente le doy clic aquí en eliminar y van a quedar únicamente los conceptos relacionados con el empleado. Entonces, más agregar provisiones para hacer el reporte de esas provisiones liquidadas mensualmente y reportarlas de manera automática a la DIAN. Entonces acá envío soporte DIAN. Regálame un segundito, miro acá, primero en la numeración. Activa. Es que no tengo el certificado. Bueno, acá le damos sencillamente envío soporte DIAN y listo. Acá se les va a habilitar la opción de enviar. Esta sería para el reporte mensual, ¿sí? Esta sección. Ahora, la tercera parte, entonces, vamos a ver de cuando yo hago agregar el pago de provisión en nómina electrónica a través de la opción de provisión, las que tenemos acá. Entonces, aquí en nuestra nómina, nosotros seguimos haciendo el taller desde cuenta, pero recordemos que para nuestros usuarios de Globo y cuéntales específicamente aquí la misma estructura. Entonces, esta funcionalidad de provisión es la que veníamos para nuestros usuarios que vienen ya desde tiempos de años anteriores. Nosotros a 31 de diciembre del año 2022 hicimos un reporte consolidado de la información y lo hacíamos a través de esta opción de provisión. Entonces, esta es la segunda herramienta que ustedes también pueden hacer uso de la misma. Entonces, ¿cómo opera esta opción de provisión? Acá lo miramos en la plantilla. Voy a entrar acá un poquito. Entonces, me dice que la ruta va a ser desde el menú nómina, provisión, crear nuevo y aquí en el soporte él me va a mostrar todo el detalle. Volvemos acá. Entonces, si yo estoy en el sistema, aquí yo he liquidado mes a mes cada una de los diferentes conceptos de provisión. Igual cada vez que hago el reporte de mi nómina, únicamente yo hago acá esto que tenemos acá. Por ejemplo, a Laura, aquí a Yeset, si yo voy únicamente a reportarle mes a mes, que es la segunda alternativa, yo no le voy a agregar más provisiones, sino que todos los meses únicamente reporto los conceptos de sueldo o de deducciones a cargo del empleado y hago el envío de soporte a DIAN, ¿sí? Ese es el ejercicio acá. Entonces, si esto es lo que yo he venido haciendo, esta segunda opción de provisión aplica para esos casos. Entonces, ¿cuándo utilizo provisión? 1. Cuando hay una liquidación definitiva de contrato, cuando surja la obligación de hacer el reporte o mínimo al cierre de la vigencia para reportar los costos y deducciones que usted va a hacer de cada una de las provisiones.
Entonces, el ejercicio acá es, nos ubicamos en nómina provisión, filtramos el concepto, el rango del periodo que queremos reportar, ¿cierto? Acá sería, por ejemplo, vamos a hacerlo con cesantías y ahorita hacemos el ejercicio práctico con prima, que es precisamente el segundo que viene ahorita. Entonces, cesantías, el rango de la fecha, por ejemplo, 1 de enero, y voy a decir que, por ejemplo, ahorita al 27 en abril se me retira un empleado. Vamos a hacerlo con, bueno, hagámoslo a enero. Pero miramos aquí cuáles nóminas tenemos ya liquidadas. Con Alan, que fue el que liquidamos. Entonces, Alan se retiró en enero y yo tenía que reportarle la liquidación por los diferentes conceptos de provisión. Entonces, elijo cesantías, el rango del periodo y le damos consultar. ¿Qué me va a traer aquí el sistema? Precisamente todos los empleados que yo tenga activos y a los cuales en mis nóminas le haya hecho la liquidación de la provisión de esos diferentes conceptos. Entonces acá lo que hacemos es, vamos a reportarle a Alan, yo voy a indicarle el valor efectivamente pagado, ¿sí? Lo que diferencia aquí el proceso es precisamente lo que usted esté reportando. Si voy a reportar una liquidación de un contrato o si voy a hacer el consolidado, pues eso me va a indicar esta información y este valor total de la provisión lo va a traer de acuerdo al rango de fecha que usted coloque. Entonces acá aparece el consolidado, al frente hay una lupita que si yo le doy clic, lo que va a mostrar es precisamente en qué liquidaciones de nómina o de dónde surge esos 108,000. Pues para el ejercicio de Alan yo únicamente le he liquidado a 31 de enero del 2023. Entonces acá vamos a colocar el valor efectivamente pagado. Entonces supongamos, por ejemplo, que la liquidación definitiva de las cesantías fueron 108,400. ¿Sí? El sistema, y aquí si hacemos claridad, no hace la liquidación definitiva. Ese es un proceso que se debe hacer. Y acá, en este espacio donde estamos, es colocar el valor efectivamente pagado. En el caso, por ejemplo, de prima, o cuál es la funcionalidad de acá. Si yo a todos mis trabajadores les voy a colocar el valor pagado, pues él va a liquidar. Si es únicamente un trabajador, pues solamente le voy a colocar el valor a la persona que yo esté haciendo el proceso de reporte y adición. Una vez colocado el valor de la liquidación definitiva, vamos a darle crear nuevo y acá ya nos aparece la fecha. Esta fecha también es importante. Va a ser la fecha, uno, en que ocurre el evento, es decir, el del periodo que yo esté reportando o mínimo al último día o que esté dentro del rango del periodo que yo voy a reportar. Si estoy haciendo la liquidación de enero, puedo colocar 31 de enero o el rango entre el 1 al 31 de ese mes para que el sistema capture la información dentro del desprendible de nómina. Indico la forma de pago y acá siempre le va a pedir una cuenta de pago. Esa cuenta de pago la estipulan precisamente ustedes. Si yo la voy a dejar en una cuenta de sueldos por pagar, si voy a afectar mi caja o mi banco, yo para el ejercicio lo voy a dejar acá como salarios por pagar. Siempre les va a pedir una cuenta de ajuste. Aquí la finalidad es que el sistema reconozca la diferencia en ya sea mayor o menor valor respecto a lo provisionado y lo efectivamente pagado. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar la misma cuenta de cesantías de mi gasto. Y aquí una observación que lo que les permite a ustedes es precisamente identificar cuál es el concepto que están liquidando y si, por ejemplo, es mucho más específico, el nombre del empleado. Esta observación que tenemos aquí, precisamente cuando estoy aquí en el movimiento, es lo que aparece aquí en esta descripción. Entonces, por eso es importante para que ustedes de pronto identifiquen ahí. Este tercero que nos pide acá es, acá el sistema lo dice, déjelo en blanco si va a continuar con el mismo tercero, o si lo que cambia es, por ejemplo, en el cierre del año, cuando usted hace la liquidación de cesantías y lo deja al fondo, pues usted puede de una vez tercerizar y dejar la cuenta por pagar al fondo de cesantías que corresponda. Y vamos a dar guardar. Entonces, esta opción que yo hago aquí de la liquidación siempre hace para las personas que manejan el proceso contable, va a generar dos procesos. Uno que es el contable, donde va a hacer la reversión, ¿cierto?, de la provisión, va a generar la cuenta por pagar y el ajuste respectivo
ya sea débito o crédito de acuerdo al mayor o menor valor. Y en el soporte lo que hace es que integra ese valor para que usted pueda hacer el reporte de la información. Entonces, si yo me voy a Alan, aparte de los conceptos de sueldo, auxilio, van a aparecer aquí las cesantías. Eso significa que desde acá yo voy a hacer la liquidación de los diferentes conceptos, tanto de cesantías, intereses, prima, cuando sea el reporte de una liquidación o el consolidado anual, ¿sí? Freddy, no sé si hasta aquí quieras hacer alguna observación. No, ahí vamos bien en el proceso. Listo. Creo que dentro de lo que es el taller y el reporte de las opciones que nosotros manejamos en la plataforma sería eso. Para nuestros usuarios en Valual, pues sí, como lo mencionábamos al principio, como Valual es una herramienta administrativa, ustedes sí van a tener que ir a construir el documento soporte, ¿sí? Aquí sí se construye, entonces ustedes adicionan cada uno de los conceptos y los valores que van a reportar, porque aquí no hay una liquidación automática, porque no tenemos una referencia contable para hacer el proceso. Entonces aquí sencillamente ustedes van indicando si es un documento soporte de nómina electrónica, ¿cierto? Y van adicionando, por ejemplo, sueldos, ¿cierto? ¿Cuántos? 30, 15 días y el valor de ese sueldo. Entonces, por ejemplo, si es 1.160.000. ¿Sí? Descripción, entonces, por ejemplo, nómina de enero y agregar. Y, bueno, acá me falta el empleado. ¿Sí? Acá, si es empleado, el deber ser es que aparezca un contrato activo. Y de esa manera ustedes van agregando todos los conceptos. Entonces, en Valual sí es una adición uno a uno de los diferentes conceptos. ¿Listo? Entonces, si van a pagar primas, si van a pagar vacaciones, y si lo quieren hacer mensualmente, pues cada mes tendrían que incluir cada uno de los valores o hacerlo consolidado como lo estamos haciendo en las otras plataformas. El otro ejercicio que les tenemos planteado es para lo que viene ahorita precisamente, que es la liquidación de prima, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el ejercicio puntual para las personas? Y aquí vamos a abrir las dos opciones, ¿no? Sobre todo vamos a explicar con la opción que usted está haciendo el reporte mensual. Si usted ha venido liquidando únicamente enviando los conceptos de nómina sin hacer la adición mensual de la provisión, pues sencillamente utiliza la opción de provisión, filtra acá el concepto de prima de servicios, y una vez haya hecho la liquidación de su nómina de junio, ¿cierto? Para que dentro de esa misma liquidación se reconozca la provisión del respectivo mes, pues hace el proceso acá que nosotros mencionamos. Entonces vamos a filtrar del 1 de enero al 30 de junio, ¿sí? Van a dar consultar y ahí le van a aparecer los diferentes empleados y el valor consolidado de las provisiones y harían exactamente el ejercicio que hicimos anteriormente, ¿sí? Eso es para las personas que hacen el reporte consolidado de la información. Pero las personas que han estado haciendo el soporte, el reporte de esa provisión, aquí a través de la opción mes a mes, ¿cierto? Ustedes mes a mes han ido reportando enero, febrero, marzo, abril y mayo. Se entendería que a la fecha alguien que viene desde el 1 de enero ha hecho el reporte de esas 5 nóminas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo reporto junio? La idea es que ustedes deben hacer la liquidación, primero tener claro cuál es el valor que efectivamente van a reportar en el periodo respectivo, ¿sí? Es decir, a un empleado a 30 de junio, ¿cuánto es el valor que le corresponde por prima? Y hacer la comparación si hay es decir, sacar la diferencia entre lo que ya han reportado y la liquidación definitiva para incluirla dentro del mes de junio, ¿sí? Que es la nómina que ustedes están reportando. ¿Sí vamos bien hasta ahí, Freddy? Sí, ahí vamos ¿Sí? hasta bien. Sí. Listo. Bueno, de pronto aclarar algo aquí, ¿no? Sí, Cuando habla de la liquidación y la liquidación definitiva. ¿Qué significa los valores de la liquidación y la liquidación definitiva? La liquidación o la provisión es lo que hace el sistema. La liquidación definitiva es lo que realmente yo le voy a pagar al empleado. Pero en esos dos valores, sí hay una diferencia, debe ser una diferencia mínima, debe ser muy chiquita, debe ser de centavos, de pesitos, porque si es una diferencia por allá de 20.000, 30.000, 40.000 pesos, quiere decir que en alguna nómina no hicimos bien el proceso.
no agregamos una novedad, no agregamos algún valor, porque si yo tengo los valores correctamente liquidados, no tiene por qué haber diferencias. La Ujú. diferencia, como les digo, la diferencia va a estar en pesos, en centavos, entre la liquidación del sistema y lo realmente pagado. Y eso que lo realmente pagado es porque a veces le aproximamos, que salió 58, en entradas a la cesantía, 58.900 pesos. Ah, pues paguémosle 59.000. ¿Sí? Entonces, como que redondeamos Sí, y lo liquidamos, pero la diferencia no puede ser mucha. Si hay una diferencia muy grande, entonces tenemos que revisar las nóminas en donde cometimos el error, porque puede ser que en algún momento las novedades no las calculamos bien, no hicimos bien el cálculo de la provisión y por eso nos va a dar una diferencia bastante grande. Entonces, no, para que de pronto no piensen que es que la liquidación de definitiva y la otra nos va a dar diferencias grandes, no, es una diferencia muy chiquitica. Es sí. como para aclarar eso. De pronto aquí la situación se presenta es para los que han hecho el reporte mensual, ¿no, Freddy? Exacto, ya en el Puntualmente. tema de las mensuales, sí. Exactamente. Y más exactamente los intereses a las cesantías, pero hagámoslo todos con el tema de Con las... la prima, que es la que viene ahorita. Entonces, ¿cuál es la opción o la alternativa planteada precisamente para ustedes? Yo, cada vez que hago la liquidación, cada vez que el sistema genera la liquidación de mi nómina, pues él hace la respectiva causación del periodo correspondiente. Si es quincenal, pues hace el consolidado al cierre del mes, o si es mensual, igual. Entonces, precisamente cuando yo ya tengo el concepto liquidado, miremoslo por ejemplo acá con este empleado, es el ejercicio planteado. Vamos a ver acá en movimiento, le hemos hecho la liquidación a Laura. A Laura, sí. Sí, a la hora. Entonces, aquí vamos a hacer uso de la herramienta que mencionamos anteriormente, que eran los libros auxiliares. Entonces, si yo me voy acá, eso lo hago por contabilidad, en cuenta, contabilidad de informes. Contabilidad de informe, y aquí a través de los auxilios puede ser por cuenta o por tercero, cualquiera. Yo voy a Espera, utilizar Lucía acá. no está. Ah, ya, así es que ¿Sí? está. No, no, sí, ya se está viendo. Sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando yo liquide mi nómina de junio, para hacer el reporte de la prima, él va a hacer la provisión de junio, pero antes, es que aquí es el caso, por eso si surgen dudas, no duden que pues a través de la opción de soporte podemos atender esa parte. Como yo precisamente en junio, en el desprendible de nómina electrónico de junio, es que voy a hacer el reporte ya que corresponde efectivamente a prima, la diferencia que surja entre la provisión y lo efectivamente pagado lo debo incluir como una novedad. Pero precisamente para poder incluirlo como novedad significa que yo debo incluirla antes de hacer la liquidación de mi nómina. ¿Sí? Entonces miremoslo acá con Laura. Laura Juliana. Prima, saco mi libro auxiliar de prima de servicios. Y acá me voy a traer a Laura. El 1 de enero al 31 de mayo. Listo. Entonces yo tengo acá provisionado y reportado a la DIAN 433.361 pesos con 92. Se entendería que mi prima de junio sería un valor igual a 108.340 con 48 en una nómina que no tenga ningún tipo de liquidación. Y la prima, el valor liquidado que yo debo reportar son 650. Entonces voy a tomar aquí estos dos valorcitos. 433. 361 con 92. Esto es hasta mayo, ¿no? Y junio, la liquidación serían 108.340.48. Es decir, que yo tengo acá para reportar 541.000. Entonces, la diferencia, perdón, este valor debería incluirlo por un ajuste, por una novedad, ¿sí? Para que el valor efectivamente que yo vaya a reportar corresponda al total del periodo. Entonces, en este caso, y estamos hablando de un caso puntual para las personas que hacen el reporte mensual, la diferenciación, como dice Freddy, puede ser mínima,
de pesitos, a mí me sale como muy alta, debo haber algún error en la liquidación, pero entonces, precisamente, antes de que yo haga la liquidación de la nómina de junio, debo incluir esa novedad. Entonces me voy acá por novedad, crear nuevo, me traigo a Laura Juliana, elijo acá entonces prima de servicios u otro concepto, otro devengo, ustedes eligen el concepto, yo voy a colocar acá la misma de prima, cantidad y voy a colocar la diferencia que serían 108.600,60. Y acá, lo que a ustedes les permita colocar allá. La fecha debe estar dentro del rango, ¿cierto? Del periodo que ustedes van a liquidar, que sería junio. Y acá, sencillamente, lo que voy a hacer es el efecto. Así, dejamos las mismas cuentas, porque aquí voy a incrementar el costo. En este caso, no es una novedad que me constituya salario para prestaciones ni seguridad social, sencillamente coloco el valor y guardamos. Y ahí sí hago la liquidación de la nómina de junio, que sería para Laura. Entonces, movimiento, crear nuevo, mensual, del 1 de junio al 30 de junio, para Laura. Verifico que haya tomado la novedad. Aquí me trae el ajuste, genero la nómina. Y acá dentro del soporte, si nos vamos al periodo de junio, a Laura debe estarle incluyendo ese valor. ¿Por qué sale me trae los 108.000? Ah, bueno, acá le voy a agregar las provisiones, ¿no? Agrego la provisión, me va a traer la prima que corresponde al periodo de junio y el ajuste por la diferencia, teniendo en cuenta que yo ya he reportado enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y ahí sí hago el envío normalito de su documento de nómina. ¿Algún otro aporte, Freddy, que tengamos ahí? No, de pronto como resumir es eso, de que si yo ya envié todos los meses, envié desde enero hasta mayo, también tengo que hacer lo mismo con junio, pero debo tener en cuenta que a junio, al hacer el ajuste, o sea, cuando nosotros hacemos la liquidación del mes de junio, que es la preliquidación, digámoslo así, porque el sistema nos permite hacer una preliquidación para que la revisemos, verifiquemos que todos los valores estén correctos. Entonces, tenemos en cuenta qué hemos enviado, qué hemos reportado a la DIAN hasta mayo, cuánto nos generó el mes de junio en la preliquidación. No cerramos, no generamos la nómina todavía porque tenemos que hacer el ajuste. Si está por debajo el valor, pues entonces lo aumentamos por medio del pago de prima, el concepto de prima como lo hizo Lucía, y si está por encima, o sea, Una deducción. tengo que hacer una deducción porque resulta que yo le reporté a la DIAN, le he reportado a la DIAN más de lo que le pagué realmente al empleado. Entonces, en ese caso debo tomar en las novedades una novedad que se llama otras deducciones. O sea, en ese caso yo le hago es una deducción, no le estoy haciendo un pago adicional, sino hago una deducción, y en el concepto le podemos decir que mayor valor informado en provisiones de nómina. En este caso podemos decir que prima. Lo mismo pasa con los intereses a las cesantías. Cuando vamos a hacer una liquidación, posiblemente el valor que hemos reportado a la DIAN es mucho más alto que lo que realmente le pagamos al empleado. Entonces hacemos una novedad con el concepto otras deducciones, le quitamos el valor que le reportamos de más a la DIAN para llegar al valor realmente cancelado. Ese es el proceso que básicamente haríamos. Entonces, para resumir, ¿qué vimos hasta aquí? Precisamente cómo liquido y genero las provisiones, puede ser mes a mes, consolidadas, dependiendo de la forma en cómo usted liquide. Las dos opciones que yo tengo para hacer el reporte, ¿cierto?, a la nómina, y la construcción de ese documento electrónico de nómina. Y abrimos el espacio acá de preguntas y respuestas. Freddy, no sé si tú puedes visualizar ahí si ya tenemos preguntas, inquietudes.
Freddy. No te escucho. Ahora sí, es que tenía Ahora apagado sí. y no me dejaba quitarlo. Que de ASC Grupo Contable nos pregunta, bueno, nos dicen, buenas tardes, no alcancé a conectarme a tiempo, ¿podemos tener acceso a la grabación después de finalizada? Sí, señora, esta grabación se va a ubicar en nuestras plataformas, globo.com, valor.com, cuental.com, en la sección seminarios, que lo podemos encontrar en el pie de página, allá podemos agregar Aquí igual que está, los otros Freddy. seminarios. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, Entonces está aquí, compartiendo pantalla. aquí estoy en la página general de Graphosoft, pero ustedes igual 50 ingresan allá a su propio sistema, cuenta Globo Valval. Siempre vamos a desplazar aquí a la parte final, donde dice seminarios, y ahí van a estar los diferentes seminarios que se han hecho. Ahí lo pueden verificar, acceder a esa información. Listo. Listo. Otra pregunta. Kinderland pregunta, si yo hasta marzo la hice provisión mensual, o sea, me imagino que reportó la provisión mensual, y ya no quiero hacerlo, ¿qué debo hacer? Esa sería la pregunta que nos está haciendo Kinderland. Bueno, en ese caso, ¿qué hace? En ese caso, pues para los siguientes meses, pues no la reportaría, pero debe tener en cuenta a fin de año, cuando esté haciendo la consolidación, que ya reportó, para que no vuelva a reportar lo que ya reportó. Entonces, cuando hace la consolidación, consolida simplemente para hacer en el reporte del resto de los meses consolidados, entonces consolidaría simplemente desde abril hasta diciembre. Eso sería lo que consolidaría, porque los 3 meses iniciales ya los reportó, no puede reportarlos 2 veces. Ese sería como el proceso que tendría que hacer. Sí, sí. Sí, siempre yo creo que lo importante ahí, Freddy, es tener en cuenta eso, que en mi reporte de nómina, es como lo menciona la parte normativa, es informar de cierta forma anticipado cuáles son los costos y gastos que yo me puedo tomar dentro de mi declaración de renta o como costos y deducciones en la declaración de renta. Si hay alguna otra pregunta. No, no hay más preguntas. Y creo que todo quedó claro, ¿eh? Nadie preguntó más. Excelente. Bueno. Listo. Bueno, Freddy, pues si no tenemos más preguntas, entonces pues daríamos ya terminado el taller. Agradecemos nuevamente pues a ustedes su asistencia, la participación, a ti, Freddy, por el acompañamiento. Bueno, Y igual, pues precisamente, perdón, igual de todos modos, cualquier duda que tengan, recuerden en nuestros números de soporte, podemos atender ya de pronto aquellas dudas individuales, porque cada empresa es diferente, cada empresa tiene sus propias novedades, sus propios, digamos, procesos, y pues difieren el uno al otro. Entonces, ya directamente con cada uno, podemos entrar a revisar cuál es el proceso que está manejando, cómo lo está haciendo, y si tienen alguna duda que de pronto tengamos que pues, verificarla para poderles ayudar en cómo optimizar ese proceso, con mucho gusto en nuestros números de soporte. Eso era como lo último para acotar ahí, Lucía. Sí, así es. Bueno, mayo se viene con sorpresa, entonces pendientes por ahí en nuestros estados que ya tenemos cositas publicadas. Muchísimas gracias por su participación. Para nosotros siempre es un gusto acompañarlos y ya saben que la herramienta queda ahí disponible. Feliz tarde. Chao, chao. Que estén muy Bueno, bien. chao, que estén bien. Hasta una próxima.